Muy buenas tardes a cada uno de ustedes. Los saludamos desde la Oficina de Capacitación, Docencia e Investigación y Telesalud. Les brindamos pues la cordial bienvenida a cada uno de ustedes al evento que estamos celebrando o conmemorando en todo caso el Día Mundial de la Hipertensión Arterial. Hoy me encuentro con 3 profesionales de la salud para conversar sobre la presión arterial alta, una condición común pues que afecta a muchas personas en todo el mundo y es un factor de riesgo importante para las enfermedades cardiovasculares, accidentes cerebrovasculares y otros problemas de salud. Por lo tanto, es importante pues concientizar y aprender y conocer y manejar en todo caso sobre la hipertensión y cómo promover la adopción de hábitos de vida saludable para prevenirla y controlarla. Para esta actividad académica, en esta ocasión me acompaña el médico internista Manuel Jesús Montellanos Egas, el licenciado en enfermería especialista en cardiología y emergencia y desastre, el licenciado Joel Aníbal Loza Ávila, el licenciado en nutrición, especialista en nutrición renal y deportivo, José Santi Meléndez, todos ellos trabajadores de acá de nuestro hospital de Tarapoto, y pues vamos a tener el tema la presión arterial alta, un asesino silencioso, descubriendo la importancia del Día Mundial de la Hipertensión. Bien, también recordarles que al final de la ponencia ustedes podrán hacer sus preguntas mediante el chat del Zoom o a través de las reacciones de levantar la mano para activar el micrófono. Bien, sin más preámbulo, muy buenas tardes a cada uno de ustedes. Gracias por estar nuevamente con nosotros en la actividad de educación continua que viene programando nuestro hospital de Tarapoto. Bien, comenzamos entonces la ponencia. Ya. Eh, muy, muy buenas tardes. Soy el doctor Montellanos. El tema que me han invitado a conversar, a dialogar el día de hoy, ¿no? Para compartir, es sobre fisiopatología y cuadro clínico. Bueno, empecemos. Somos 3, vamos a hacerlo más práctico. Mencionar simplemente un pequeño estudio. Si bien esto es más epidemiología, es interesante, ¿no? Es un estudio de los pocos que se suele realizar a nivel nacional, lamentablemente, pero es el estudio de Tornasol 2 del año 2011. ¿Por qué es importante? La cantidad de pacientes, ¿no? Las encuestas realizadas, el porcentaje de hipertensos para esa época, ¿no? En varones 44, mujeres de aproximadamente 42 años, ¿no? La prevalencia de hipertensión en el Perú, cómo había aumentado, del tornasol 1 de 23 al tornasol 2 a 27,3% a nivel nacional, el mayor índice de lugares donde estaba asociado el aumento era en Lima, pero que en la selva el aumento había sido mayor a diferencia de los otros lugares, ¿no? ¿Por qué lo me traigo a mención? Porque justamente los participantes de ese estudio son el doctor Chong, un cardiólogo acá del hospital, y la licenciada Lucy Villena, ¿no? Bastante conocida acá del medio. Ambos participaron en este estudio de tornasol del 2011, ¿no? A la fecha no tenemos un estudio así de grande con respecto a la presión. Continuamos, por favor. Y ya, ahora eso quería presentarla como para que vean la evidencia de qué tan frecuente es la hipertensión, ¿no? Y vamos. Entender que dentro de la fisiopatología de la hipertensión vamos a tener un papel genético, ¿no? Una susceptibilidad que se ha visto relacionada a genes y también a factores ambientales. La susceptibilidad genética, como ven en el cuadro derecho principalmente, ¿no? Donde nos muestra una distribución de la población siendo susceptibles, el grueso de hipertenso puede llegar más de 140, que se ve en el borde sombreado del lado derecho, ¿no? Pero si a esto agregamos obesidad y más aún obesidad y consumo de alcohol, vemos como digamos, ese sombreado que se ve va a aumentar, ¿no? Relacionado tanto por la parte genética como por la parte ambiental, que es muy importante. Siguiente. Nada más. Entendamos algo, la presión arterial, ahí nomás por favor, la presión arterial es igual al gasto cardíaco más la resistencia periférica, ahí están comprometidos
algunos factores, ¿no? Ingesta de sodio, reducción de la masa de nefrona, ¿no? Y a nivel del sistema nervioso central, ¿no? Cerebro, también la hiperactividad simpática. Ambos tienen que ver con la bulimia principalmente, ¿no? Lo cual va a aumentar la precarga, mayor contractibilidad y mayor gasto cardíaco. Siguiente, una más, ¿no? Entendamos otra vez lo que se había mencionado, alteraciones genéticas y la obesidad. Dentro de las alteraciones genéticas, hablamos de alteración de la membrana celular, exceso de renina y angiotensina 2, que ya lo vamos a ver, y la obesidad, que también tiene un valor agregado ahí relacionado, ya que nos va a producir hiperinsulinemia y esto también alteraciones endoteliales. Esta va a actuar más sobre el vaso, la contractura arteriolar, y sobre el músculo cardíaco en general, el músculo liso de las arterias, produciendo una hipertrofia, lo cual va a aumentar la resistencia periférica. Si cualquiera de las dos aumenta, va a aumentar la presión arterial, ¿no? Lógicamente, si aumentan las dos, va a ser mayor la presión. Muchas veces este tipo de secuencias se va a dar para solucionar un problema inicialmente. El problema es cuando se hace persistente y no se soluciona, ¿no? Siguiente. Entonces, el valor de la presión, entendamos que existe la presión arterial sistólica, que depende de la contracción miocárdica, y la presión arterial diastólica, que depende de la resistencia vascular periférica, lo que se habló previamente, ¿no? Contracción miocárdica, que habla principalmente de la primera parte del gasto cardíaco. Siguiente. Dentro del sistema renina-angiotensina hay que manifestar. La presión arterial depende mucho de la angiotensina. El angiotensinógeno, generado principalmente a nivel hepático, va a salir al torrente y se va a encontrar con la renina, secretada por el riñón. Esta la va a transformar en angiotensina 1, ¿no? Posteriormente, enzima convertidora de angiotensina va a entrar y está secretada por el pulmón mayormente, hay otros órganos, va a generar la angiotensina 2. Esta angiotensina 2, como vemos, va a actuar sobre diferentes lugares, en diferentes lugares, suprarrenal, riñón, intestino, sistema nervioso central, músculo liso, corazón, generando lo que podemos leer ahí, unas diferentes secreciones, ¿no? De aldosterona, el sistema nervioso central, el ADH, ¿no? Lo cual va a mantener y aumentar el volumen extracelular, ¿no? Y aumento de la resistencia periférica. Todo esto va a conllevar a que la presión tienda a subir, ¿no? Siguiente. Existen mecanismos hormonales, por ejemplo, a nivel renal, a través del aparato diastole-glomerular, el cual genera la renina, lo que habíamos mencionado, angiotensina, 1, 2, la alteración sobre la corteza suprarrenal, aldosterona, agua-sodio, aumenta ello, retiene líquido y va a aumentar la presión arterial. Siguiente. Este mecanismo también nerviosos, ¿no? Digamos que el organismo sensa que la presión está baja, esto va a ir sobre los receptores aórticos, carótidos, de la carótida, y va a generar que vaya un control a nivel cortical, hipotalámico, vulvar, lo cual va a generar justamente que haya toda una descarga simpática, por ejemplo, lo cual va a hacer que aumente el volumen sistólico. Lo contrario, cuando se activa el vago, disminuye la frecuencia cardíaca, ¿no? Esto depende de cómo va a sensar el organismo la presión, ¿no? El volumen. Siguiente. La actividad de este sistema nervioso simpático va en base a qué? Principalmente a la noradrenalina, ¿no? La cual tiene receptores que se van a actuar, alfa y beta adrenérgicos, ¿no? Los cuales van a generar aumento de la resistencia periférica, aumento del gasto cardíaco, liberación de renina. Todo ello va a generar aumento de la presión arterial. Siguiente. Y también existen mecanismos vasculares, ¿no? Acá hay algo bastante importante, hablar de la disfunción endotelial que se suele tener en la hipertensión, va a generar un estrés oxidativo, ¿no? Cambios estructurales, inflamación, aumento de la resistencia vascular periférica, que a la larga también va a contribuir al aumento de la presión arterial. Siguiente. Y cómo es que responde el sistema de renina-angiotensina en general, ¿no? Otra vez, siempre el mismo cuadro, renina, enzima convertidora de angiotensina, angiotensina 2, ¿no? Y hay receptores, principalmente hay dos receptores de angiotensina, que son los que tienen mucho que ver. El uno asociado a vasoconstricción, aumento de la presión, y el otro vasodilatación. Siguiente. Entonces, ¿por qué es importante la fisiopatología? Porque explica y entenderíamos ahí cómo es el tratamiento principalmente, ¿no? Los inhibidores en esos lugares. Que no es tema de conversión en esta oportunidad, pero siempre es bueno tener en cuenta. Vamos con cuadro clínico. Siguiente. El cuadro clínico, empezar diciendo que la OMS define la hipertensión arterial como un asesino silencioso. Muchas personas desconocen la enfermedad y no saben si la padecen debido a que no presentan síntomas.
En México, por ejemplo, tienen un estudio interesante donde menciona uno de cada 4 adultos mexicanos padece de hipertensión y aproximadamente 40% ignora esta enfermedad. Si no se trata a tiempo, la hipertensión, como vimos, puede alterar riñón, cerebro, corazón, ojo también, así que tener en cuenta ahí. Siguiente. ¿Y qué es lo importante? Que aunque no lo crean, lo más importante es saber tomar la presión adecuadamente. Acá hay una serie de pasos que indican cómo realizar una toma adecuada, ¿no? Desde cómo debe estar sentado, el descanso previo que tiene que tener, no haber tomado ni fumado, por ejemplo, no tomado café, por ejemplo, brazo descubierto, idealmente 30 milímetros de mercurio una vez que dejas de palpar el pulso del paciente al insuflar el manguito, ¿no? Entonces hay una serie de requisitos que te piden para hacer una buena toma de la presión arterial, y no apurados y bueno, ya escucho que empieza a sonar y de ahí lo bajo rápido, ¿no? Siguiente. Entonces, entendiendo eso, si bien sabemos que, o ya se sabe que suele ser asintomática en su gran mayoría de veces, entendamos también que hay varios pacientes que a veces acuden por cefalea, ¿no? Que lo manifiestan como frecuente, que es una manifestación frecuente, que no necesariamente tiene que ver con se correlaciona con las fluctuaciones, quiere decir que no porque me duele la cabeza en ese momento la presión vaya a estar muy alta, pues, ¿no? Y cómo reconocerla en cierta manera, desde el punto de vista semiológico, suele ser matutina, suele ser a nivel frontal, ¿no? Siguiente. Y eso, como mencionaba, no hay un cuadro clínico evidente, ¿no? Exploración en el corazón, ¿qué es lo que pudiéramos encontrar? La intensidad del latido de la punta del corazón, al ser hiperdinámico, el latido desplazado a la izquierda refleja una hipertrofia ventricular izquierda, por ejemplo, ¿no? Y el segundo ruido se encuentra aumentado. Ese es a grosso modo lo que se puede encontrar junto a un soplo de regurgitación aórtica, ¿no? Siguiente. Tenemos que tener en cuenta que debemos evaluar otras áreas, como por ejemplo causas vasculares, problemas vasculares, ¿no? Centrales, periféricos, y esto escuchando la carótida, la aorta, la arteria femoral y renal, ¿no? Siguiente. Hay otros síntomas inespecíficos, ¿no? Se suelen empezar a manifestar cuando el enfermo se entera que tiene la hipertensión arterial. Siguiente. La más, por favor. Cinetosis, que son mareos, vértigos, palpitaciones, fatiga, trastorno de la visión, escotomas, disnea, ¿no? Nicturia, esos mareos que dicen, las palpitaciones, los escotomas, ¿no? Que suelen ser datos muy vagos, muy inespecíficos. Breve, hace un par de, ya 2 años, evalué un paciente que la evaluación era simplemente por diaforesis. Sudaba demasiado, pensaba en fiebre, pero su temperatura estaba normal. Cuando lo evaluó, presión arterial estaba en 180/100. No tenía antecedentes de hipertensión arterial, ¿no? Y curioso, le dije, vamos a empezar a tratar de esa hipertensión arterial, y dejó de sudar, ¿no? En él se había manifestado de esa manera. Poco frecuente, poco común, pero también está descrito por ahí. Siguiente, ¿no? Ahora, entendamos que también la hipertensión arterial, independientemente de la fisiopatología, tenemos toda esta serie de causas, ¿no? Que la pueden ocasionar. Siguiente, voy dándole clic, por favor. El apnea de sueño, ¿no? Enfermedad renal crónica, hiperaldosteronismo asociado a adenomas, feocromocitomas, a tumores, síndrome de Cushing, hipertiroidismo, imagen clásica, ¿no? Son causas de hipertensión que deberíamos buscar, ¿no? Y en general, muchas veces ya nos queda buscar, no, ya que no da síntomas, si es un enemigo, un asesino silente, buscar el daño del órgano blanco, ¿no? En este caso, como hemos mencionado, corazón, riñón, ojo, ¿no? Siguiente. A nivel cardíaco, una hipertrofia ventricular izquierda, el signo de Liván, que es una angina, ¿no? Asociado, o de insuficiencia cardíaca, ¿no? Edemas en general, ¿no? Hiporexia, náuseas. Siguiente. O a nivel cerebrovascular, los famosas demencias, ¿no? O enfermedades cerebrovasculares, ¿no? Como las ACVs isquémicos lacunares asociados a la hipertensión, como se ve en la tomografía. Siguiente. Hay otras alteraciones que nos pueden dar, como la enfermedad renal crónica, enfermedad arterial periférica y retinopatía. Siguiente. Entonces, queda mencionar que en la mayoría de los casos la hipertensión arterial no causa cefalea, no es lo más frecuente, ¿no? ¿Se puede dar? Sí, no es necesariamente
una regla. Y la epistaxis puede ser asociada o no, que también está bastante mencionado a veces, ¿no? Continúa. Bueno, esa era para la parte que respondía, ¿no? Para hacerlo más práctico para cumplir con el tiempo y poder que acá los colegas puedan también explayarse dentro de sus exposiciones, ¿no? Muchas gracias. Bien, gracias, doctor. Vamos a pasar entonces con la exposición del licenciado Joel Aníbal. Entonces, Sí, buenas tardes a todos los asistentes a esta mesa. Gracias, licenciada Sarita, doctor Montellano, nutricionista Santi, y al público que está ahorita presente. Bueno, gran parte de lo que yo iba a hablar, también ya lo dijo el doctor Montellanos. Desde el punto de vista de enfermería, nosotros formamos parte del equipo de salud, de atención del paciente, y una de las funciones muy importantes que resaltó el doctor Montellano es la buena toma de la presión arterial. Para ello debemos tener ciertas condiciones. Vamos a ver acá, por ejemplo, qué objetivos vamos a perseguir al evaluar una presión arterial. Lo primero es para saber si el paciente es o no es hipertenso. Para ello nosotros tenemos que hacer una muy buena toma de la presión arterial, teniendo ciertas condiciones para el paciente. Otro es identificar los factores de riesgo cardiovasculares que pueda tener el paciente, ¿no? Muchas veces el cuadro hipertensivo es secuela de otro daño orgánico que está generando el alza de la presión, ¿no? Ver también la etiología, si es una hipertensión primaria o secundaria. Otro objetivo es evidenciar daño de órganos vitales. Ya mencionó el doctor, cerebro, corazón, riñón, ojos, que muchas veces se dañan por un mal tratamiento de la hipertensión. Y otro es evitar las complicaciones más severas, como pueden ser las enfermedades cerebrovasculares. Básicamente en el hospital siempre llegan pacientes con antecedentes de hipertensión que han hecho un ACV hemorrágico. Y lo otro es mejorar la calidad de vida del paciente. Identificando adecuadamente la presión arterial, muchas veces el tratamiento va a ser oportuno y la calidad de vida va a mejorar del paciente. Siguiente. Ya lo dijo el doctor, los síntomas de la hipertensión se palian en algunos casos, pero no es determinante. Mareos, náuseas, disnea, pulso rápido, alteración visuales, que son las escotomas, y en muchos de los casos también hay rubor facial. ¿Cuál es el procedimiento para realizar la medición de la presión? Primero es que antes de medir, evitar que el paciente haya hecho algún esfuerzo físico, ¿no? A veces llegan caminando al ingreso del establecimiento, hay que dejarlo que descanse por lo menos unos 5 minutos, se posicione en una posición de relajo. Muchas veces se le puede tomar sentado, o en uno de los casos, cuando el paciente, la condición no lo permite, podemos tomarlo echado. La presión arterial se mide varias veces antes de realizar el diagnóstico. No siempre la primera presión que tomemos va a ser la de que determine. Y colocar el manguito alrededor del brazo, desnudo entre el hombro y el codo, no más o menos una distancia de 2 traveses de dedo por encima del pliegue del codo. Colocar la campana del estetoscopio en la flexura del codo, justamente ubicando el pulso braquial, justo por debajo del manguito del esfingomanómetro. Hay que bombear la pera con rapidez para poder aumentar la presión del mango, y luego el desinflarlo lentamente hasta percibir los sonidos, ¿no? Al escuchar el primer pulso de la medida que cae la presión, cuando escucha el primer latido es la presión sistólica, y cuando el latido deja de oírse es la presión diastólica, que vamos a tomar como referencia para poder determinar los valores. Luego de ello debemos notificarlo o registrarlo en algún, sobre todo en la historia clínica, para que quede la evidencia de que se ha hecho la toma adecuada del paciente, ¿no? De la presión arterial. Tenemos aquí varios tipos de instrumentos para tomar la presión arterial, ¿no? Tenemos el esfingomanómetro de columna de mercurio, tenemos el digital,
y tenemos el aneroide, que es lo que más, o lo que comúnmente conocemos en el servicio. Si bien es cierto, los tres son usados en el hospital o en cualquier establecimiento, pero el que nos da la garantía es aquel que está primero, ¿no? El sfingnomanómetro columna mercurio. Es el instrumento más exacto para poder medir una presión, porque el digital nos puede dar valores incluso que no correlacionan a veces con la sintomatología del paciente. La confiabilidad de este equipo no es mucho, a diferencia del sfingnomanómetro de mercurio, donde nuestros oídos son los que van a percibir los sonidos. Siguiente. Bueno, las complicaciones, ya lo mencionó también el doctor anteriormente, los ACV, las retinopatías, las enfermedades cardiovasculares, la enfermedad renal y la enfermedad vascular periférica, que son ya como consecuencia de una complicación de un mal manejo de la presión arterial por parte del paciente. ¿Qué cuidados en la hospitalización, cuando el paciente pasa a un ambiente de hospitalización? ¿Cuáles son los cuidados que debemos tener como enfermeros? Nosotros debemos estar siempre pendientes de los cambios que pueda producirse en la presión a través del monitoreo de la presión arterial. Evitar caídas bruscas de la presión arterial. Muchas veces cuando utilizamos antihipertensivos, siempre hay que estar valorando los valores para evitar que el paciente llegue al otro extremo, que es la hipotensión. Controlar la ingesta y excreción de líquidos a través de un balance adecuado, un balance hídrico adecuado, y también observar cuidadosamente las reacciones adversas medicamentosas que pueden darse. El apoyo emocional del paciente a través del acompañamiento de su proceso de recuperación de la enfermedad, no solamente con el paciente, sino también con la familia, y educar a la familia sobre factores de riesgo al mismo paciente para que pueda identificar cuando la presión arterial está causando algún daño o complicación en su organismo. Y también el uso adecuado de fármacos. Aquí quiero puntualizar algo. Muchas veces los pacientes, cuando sienten alguna molestia, nomás usan el tratamiento antihipertensivo, luego lo dejan porque se sienten bien. Y eso es inadecuado, ¿no? Siempre hay que educar al paciente que el tratamiento para la presión arterial elevada o la hipertensión es un tratamiento ya que lo va a llevar de por vida. No porque se sienta bien va a dejar de consumirlo, sino tiene que seguir. Muchas veces nos ha pasado que han llegado pacientes con complicaciones producto del mal manejo del tratamiento. Como se sintieron bien, ya no usaron el medicamento y eso ha hecho que lleguen incluso ya con cuadros de ACV hemorrágico. Bueno, aquí hay unas imágenes de lo que son los factores de riesgo, que son los modificables y los no modificables. Dentro de los modificables, y que lo que comúnmente está pasando hoy en día, es el sedentarismo. Vemos ahí un señor mirando televisión y comiendo. El uso de las bebidas alcohólicas, el uso de los videojuegos, comida chatarra, cigarros, que son modificables, sí, porque son estilos de vida que podemos modificar en el paciente. Y los no modificables ya están relacionados a lo que es genética, ¿no? Por ejemplo, los rasgos genéticos que se traen, el tema de malformaciones, o de lo contrario, también determinado por el sexo, ¿no? Ya sea varón o mujer. Siguiente. Bueno, nosotros como enfermeros muchas veces trabajamos identificando signos de alarma del paciente y podemos elaborar nuestros diagnósticos de enfermería, ¿no? En este caso, un paciente, por ejemplo, que tiene un cuadro de hipertensión, va a ser intolerante a la actividad física y está relacionado a la debilidad general manifestado por la debilidad, cansancio, disnea de fuerza y taquicardia que pueda presentar. El dolor agudo, causado por la cefalea en muchos de los casos, que está relacionado al incremento de la presión vascular cerebral. En otros casos se manifiesta por la rigidez en el cuello, mareo, visión borrosa, náuseas, vómitos y dolor punzante en la zona occipital. Otro es, y capaz lo más importante, que debemos incidir en el déficit de conocimiento. Muchas veces está relacionado con la falta de información del problema y manifestado por la verbalización del problema que manifiesta el paciente, ¿no? Y como vuelvo a recordar,
se sienten bien y ya no usan el medicamento, abandonan el tratamiento. Bueno, eso es parte de mi aporte para el día de hoy como enfermería dentro de nuestro accionar diario en el equipo de salud. Bien, licenciado. Haremos entonces la siguiente exposición con el licenciado nutricionista, especialista en nutrición renal y deportiva. Así que le damos permiso para su ponencia. Buenas tardes con todos. Bien, bueno, se ha hablado mucho sobre la alimentación, ¿no? Que es un factor importante en esta patología. Así que vamos a hablar sobre el tratamiento nutricional en personas que padecen de hipertensión. Siguiente. Bueno, siguiente, esto ya hemos visto ya claramente, ¿no? Sobre la definición, ¿no? De esta patología. Ahora vamos a ver básicamente ya lo que es el aporte nutricional. Vamos a empezar viendo lo que es el aporte calórico, ¿no? Vamos a dividir en dos grandes grupos, ¿no? Que es una persona que está eutrófico, es decir, con su peso normal, y otra persona con sobrepeso u obesidad. Entonces, definitivamente el aporte calórico es independiente, individual, ¿no? A cada paciente, por lo que ¿no? Existe, ¿no? Evidencia científica de que una persona con obesidad y sobrepeso, o que mejor dicho, el peso influye ligeramente, ¿no? Sobre el descenso de la elevada presión, ¿no? Es por eso que es muy importante controlar el peso y mantenernos sobre todo en un peso adecuado. Siguiente. Muy bien. Dentro de los principios nutritivos o nutrientes que existen dentro de nuestra alimentación, tenemos aquí a la sal, que es un mineral, ¿no? Normalmente nosotros le llamamos acá en el hospital dietas hiposódicas, ¿no? Bajo en sodio, ¿no? La sal es un alimento, ¿no? Que contiene sodio. Entonces, el sodio es el nutriente que está íntimamente, ¿no? En relación sodio, tensión arterial. Por lo que pacientes o personas que presentan hipertensión, se recomienda el consumo moderado, ¿no? Es decir, bajo en sal. Existe ahora diferentes tipos de sal, también, por ejemplo, el sal de maras o la sal rosada, que es más saludable, se podría decir, ¿no? Y contiene menos sodio, ¿no? Dentro de su composición nutricional. Por lo tanto, ¿no? O bien se puede consumir la sal común, que es, ¿no? La sal yodada, que es lo que se encuentra, ¿no? La sal de mesa, pero en cantidades mínimas, ¿no? Se recomienda, ¿no? Para personas que tienen hipertensión, o en general, en realidad, se recomienda el consumo de menos de 5 gramos al día, ¿no? O también se puede consumir, ¿no? De preferencia, en este caso, el sal de mar. Siguiente, o la sal rosada. Muy bien, existen otros nutrientes también que están en relación, ¿no? Con la presión arterial, y tenemos acá al potasio y al calcio, ¿no? Bueno, está demostrado científicamente que una dieta rica en potasio favorece la excreción urinaria de sodio, mejorando las cifras, ¿no? O mejorando la presión arterial, ¿no? Bueno, obviamente que se recomiendan más productos naturales, alimentos naturales, ¿no? Como por ejemplo las frutas, las verduras en general, ¿no? Existen muchos alimentos con alto contenido en potasio. Una de ellas, por ejemplo, es el plátano, las naranjas, melón, uvas, y entre otras, como podemos ver aquí en la imagen. También tenemos, se va a hablar de este mineral que es el calcio, ¿no? Que también tiene una relación inversamente proporcional entre la presión arterial y la ingestión de calcio, ¿no? Entonces, el consumo de este también es importante. Tenemos a los lácteos en general, ¿no? También los frutos secos contienen una cantidad importante de calcio, ¿no? Siguiente. Muy bien. Hablando de los lípidos, ¿no? Existen grasas buenas, ¿no? Por ejemplo, los ácidos grasos poliinsaturados, que lo podemos encontrar en el pescado, mayormente en el pescado de color oscuro. No lo tenemos aquí en nuestra región,
¿no? Pero existen otros alimentos también, ¿no? Ricos en calcio, como por ejemplo los frutos secos, ¿no? El pescado también, ¿no? De nuestra zona tiene, pero en menos cantidad. Entonces, se recomienda el consumo de pescado por lo menos de 2 a 3 veces a la semana. Los frutos secos que a veces nos olvidamos de consumir, también es importante consumirlo, ¿no? En cantidades moderadas también, pues, ¿no? Entonces, los ácidos grasos poliinsaturados, ¿no? Los que son el omega 3, por ejemplo, se recomiendan en la dieta, ¿no? Más que todo por la actividad en la síntesis de algunas prostaglandinas que tienen que ver con la presión arterial. Siguiente. Creo que se pasó. Ahí está. Muy bien, entonces hemos hablado ya más o menos de qué alimentos son recomendables, ¿no? Para la prevención y tratamiento de la hipertensión, pero también existen alimentos, vamos a hablar, mejor dicho, de los alimentos que se deben evitar. Bueno, ya hemos hablado ya de la sal de cocina o la sal de mesa. Existen, sobre todo acá en nuestra región, ¿no? Que a veces se consume el pescado salado, le llamamos, ¿no? Entonces, claramente tienen bastante sal o bastante sodio, ¿no? Por lo tanto, hay que evitar esto. De vez en cuando no está mal, pero de preferencia se recomienda el consumo de carnes o en general el pescado fresco, ¿no? También los mariscos son altos en sodio, ¿no? Productos alimenticios envasados. Todos los productos que son envasados, ¿no? En su mayoría contienen sodio, ya que el sodio es un preservante también, ¿no? Los embutidos, ¿no? Las conservas en general, las sopas en sobre, que ya conocemos, purés instantáneos, también frituras en general. Existen frutos secos que son muy salados, también hay que evitar eso. Los zumos de frutas, increíblemente, nosotros pensamos, lo relacionamos al sodio o a la sal con productos salados, ¿no? Pero existen también los productos dulces que son altos en sodio, ¿no? La pastelería industrial en general y gaseosas, ¿no? También en general, ¿no? Y los condimentos, ¿no? Que son artificiales. Siguiente, por favor. Muy bien. El consumo de alcohol, ¿no? El consumo excesivo de alcohol aumenta la tensión arterial, por lo que se recomienda consumir con moderación. También la cafeína es un alimento, bueno, el café contiene cafeína, aunque existen ahora también café descafeinado, ¿no? Entonces, bueno, la cafeína es en una cantidad de 2 a 3 tazas, ¿no? Aumenta la presión arterial, así que hay que tener mucho cuidado con el café para aquellas personas que padecen de hipertensión. Siguiente, por favor. Muy bien, la reducción del peso es importante, ¿no? Mantenernos, como dije desde un principio, mantenernos en un peso ideal, ya que el sobrepeso pues hace que se pueda desarrollar o hay que se dé el riesgo de desarrollar la hipertensión, ¿no? La actividad física es muy importante, ¿no? Está demostrado de que las personas menos activas tienen entre un 30 a 50% más probabilidad de desarrollar la hipertensión comparado con aquellos pues, que realizan actividad física, ¿no? El ejercicio, ya sea ejercicio de fuerza o ejercicio de cardiovascular, ¿no? Se recomienda en cualquier caso, realmente, bueno, dependiendo cómo está la hipertensión, definitivamente hay que consultar también con el médico, ¿no? ¿Qué tipo de actividad física se debe realizar? Siguiente. Muy bien, ¿puedes darle siguiente, por favor? Ah, ya, está bien. Entonces, bien, se ha comprobado que la terapia dietética, es decir, la alimentación saludable, es útil no solo para la prevención, sino también para el tratamiento, ¿no? Entonces, no quiere decir que, ok, yo tengo hipertensión, voy a consumir sal, ¿no? O alimentos que son altos en sodio, sino también, ¿no? Cualquier persona sana, incluso, debemos consumir de manera moderada, ¿no? Estos alimentos que no son saludables, ¿no? Cabe mencionar ahorita, antes que pase el siguiente punto, que actualmente existen los octógonos, que le llamamos todos los alimentos, la mayoría que son procesados tienen los octógonos, y hay que tener cuidado con aquellos pues, que digan alto en sodio, ¿no? Y también pues hay que ver las que dicen alto en grasas saturadas, alto en azúcar, ¿no? Porque eso obviamente nos va a aumentar el peso corporal. Pero en este caso específicamente sobre la hipertensión, hay que tener mucho cuidado con los alimentos que contengan, que digan, ¿no? Alto en sodio.
De preferencia, evitarlos o que su consumo sea de muy rara vez, ¿no? Entonces, el tratamiento, ¿no? Para el tema del tratamiento de la hipertensión, ¿no? Es importante el equipo multidisciplinario, ¿no? Ya que involucra tanto la prescripción de terapia farmacológica como también las dietas, ¿no? En este caso. Ahora, para terminar ya, existen las dietas que se llaman las dietas DASH, ¿no? Que, bueno, es una dieta saludable, consiste en que se aumenta el consumo de frutas y verduras, ¿no? Controlando el tema de las grasas saturadas, el tema de las proteínas también, ¿no? Que brinda una serie de recomendaciones que promueven la reducción de presión arterial, las cuales son factibles y fáciles de alcanzar. Y conjuntamente con la modificación de estilos de vida, ¿no? Definitivamente es importante la actividad física también, la regulación de la ingesta de alcohol, sobre todo para mejorar, ¿no? La condición del paciente, y no solamente para mejorar, sino también para prevenir. Siguiente. Muchas gracias. Bien, excelente la ponencia de los tres profesionales. Si tuviéramos alguna pregunta, por favor, o de repente requieren hacer la participación directa con los expositores, que estamos en línea para poder responder. Bien, por lo pronto, si bien es cierto, doctor Montellanos, ¿con qué frecuencia se da en nuestro Hospital Tarapoto estos casos en las emergencias de casos de hipertensión arterial en una fase alta, demasiado alta, diríamos, y para manejarlos o con complicaciones en nuestro hospital de nuestros pacientes? Es bien frecuente y regular encontrar pacientes que te digan que llegan a la emergencia por alguna complicación, ¿no? Hace poco hemos tenido uno que dicen, lo encuentran desmayado en la calle, lo traen al hospital, a la emergencia, le hacen estudios y hablas con la familia. En ese momento el paciente no está despierto, no está lúcido, y le dices, te dice que bueno, que el paciente no sufre nada, ¿no? Entonces tú le dices, no es diabético, no es hipertenso, ¿no? Y cuando le hacen los exámenes y ya la evaluación en el día a día, se percatan que es diabético, que es hipertenso, ¿no? Y ya tiene secuelas, complicaciones propias de la enfermedad, entonces, como las que se han mencionado, lo cual hace que sea necesario un tamizaje ya desde antes, ¿no? O sea, quiere decir que a partir de los 40, de promedio, empezar, ¿no? Anualmente a tomar su presión arterial, a tomar su glucosa, pero lo más importante, como dicen, es la prevención, y eso tenemos que tratar de procurar incentivar, es la dieta. Como bien hablaba el nutricionista Santi, lo importante acá es la dieta, ¿no? El estilo de vida saludable y la dieta, que es por lo que suele empezar el tratamiento en estas enfermedades crónicas, ¿no? Modificar el estilo de vida, ¿no? Que empiece a hacer ejercicio, que empiece a consumir alimentos más saludables, ¿no? Como dicen, ¿no? Tampoco no es privarse de comer, no es la idea, ¿no? No son ayunos así, como castigo, sino es simplemente comer adecuadamente, ¿no? Nuestra comida es muy rica, sí, pero lamentablemente hay que tratar de ver cómo poder solucionar esto. Definitivamente, ¿no? El trabajo en el primer nivel también es muy importante, ¿no? La parte preventiva promocional y también desde el punto de vista también en el hospital que atendemos a nuestros pacientes. Si bien es cierto, el estilo de vida es uno de los factores, diríamos, el primordial en todo caso para prevenir lo que es la hipertensión. Bien, tenemos una pregunta. Gracias, señorita Lucía Villacorta Bartales. Buenas tardes. En caso de las gestantes, asisten a sus controles y empiezan con una presión arterial normal y luego esto va aumentando. ¿Eso por qué pasa? Gracias. Ahora, la hipertensión en la gestante, bueno, sería otro tema, ¿no? Pero ahí tendrías que cuidar también desde el punto de vista, hay cambios hemodinámicos que se dan propios de la gestación, ¿no? Desde el punto de vista glicémico y desde el punto de vista de la presión arterial. Pero creo que ahí un condicionante sería ver la dieta importante que tendría que estar de la mano. Lógicamente, en los últimos semanas del embarazo, asociado a otras cosas, podría hablar de una patología como preeclampsia, ¿no? En general, pero si es progresivo, las mujeres en la gestación tienen que ganar un peso determinado.
cierto, hay cambios hemodinámicos, pero si sobreexcede a ello, probablemente pueda ser que haya un riesgo o respecto a la dieta que esté generando, eh, que haya ese aumento de peso, ¿no? Como dicen, el consumo de sal, ¿no? En especial. Licenciado, ¿qué me podría decir en relación a la gestante, la alimentación de la gestante y su relación con la presión alta? Muy bien, bueno, es importante, ¿no? El control nutricional también, ¿no? De las gestantes. Eh, bueno, la alimentación saludable, como se ha hablado ya, ¿no? En la exposición, ¿no? Es importante, ya que es, sobre todo, ¿no? Que se consuma un aporte calórico, proteico, ¿no? En general, ya sea de macros o micronutrientes adecuado, ¿no? El aumento de peso en las gestantes va a partir de los 3 meses aproximadamente, ya se puede notar, ¿no? Sin embargo, es importante que esto sea, pues, que este aumento de peso también se dé de una manera adecuada, ¿no? Entonces, por lo tanto, acá ya viene control en la alimentación, ¿no? Los controles de nutrición se recomiendan en la gestante, ¿no? Mensualmente, ¿no? Entonces, hay que tener también cuidado, ¿no? Con el consumo de sal y sobre todo de los alimentos procesados, ¿no? Para evitar, pues, el aumento de la presión arterial. Bien. Nada que comer doble porque estoy embarazada, ¿no? Es por uno. Bien, si tenemos más preguntas, Kiarita. Bien, entonces estaríamos finalizando. Licenciado, no sé si nos podría dar alguna recomendación final de repente, en cuanto a la toma de presión. Usted ha resaltado lo importante que es también el control de la presión arterial y quizás si en casa o como personal de salud también tenemos personas que están con problemas de presión arterial, recalcar también el control que deben hacerlo ellos, ¿no? Ya decía el doctor Montellanos, la hipertensión, una enfermedad silenciosa, conocida como la enfermedad silente, ¿no? ¿Qué recomendaciones finales nos podría dar, licenciado? Sí, bueno, siempre llegan, bueno, por mi área de trabajo siempre tenemos pacientes que debutan en el tópico de medicina con su cuadro de hipertensión, ¿no? O sea, llegan por otra patología, cefalea, mareo, vértigo. Y al evaluarle la presión arterial, este paciente presenta presiones elevadas por encima de los valores normales. Obviamente es por un desconocimiento de la patología. Muchos vienen de áreas rurales que poca incidencia tienen los establecimientos de salud, sobre todo en la parte preventivo-promocional, ¿no? Y eso hace que los pacientes cuando lleguen ya a un hospital llegan muchas veces con secuelas, con órganos ya lesionados por la presión arterial. Por lo tanto, una de las recomendaciones es que se fortalezca el primer nivel de atención, sobre todo en la identificación de los signos de alarma de esta enfermedad, para así evitar que lleguen complicados al hospital, ¿no? Otro es el control periódico del paciente, que deben hacer del interés del paciente también para que se pueda asumir que la enfermedad de la hipertensión es una enfermedad que lo va a tener toda la vida, que sin tratamiento su salud no va a mejorar. Entonces, queda en nosotros como personal de salud y aquellos que están en el nivel de atención primario puedan hacer énfasis en el cuidado y la prevención y la detección precoz de los pacientes con hipertensión. Bien, Herminia Torres, vamos a responder alguna pregunta más. Buenas tardes, mi pregunta, ¿qué relación tiene el aumento del ácido úrico en una persona hipertensa? Está catalogado dentro de síndrome metabólico, en algunas oportunidades lo querían ingresar, ¿no? El ácido úrico. Es importante respecto al cómo se llama, la presión arterial. Suele, como un marcador de riesgo cardiovascular, solicitarse en pacientes hipertensos que no controlan adecuadamente y muchas veces implica agregar esta medicación. Pero ahí lo importante es la dieta también, desde el punto de vista del ácido úrico. Entonces, ¿qué es lo que hay que sugerir o evitar? Bueno,
Creo que Santi nos puede apoyar en esta parte, ¿no? Respecto al ácido úrico en general. Pero hay tratamientos y hay tratamientos, ¿no? Casi estuviera muy alto. Bien. Bueno, con respecto a la alimentación, ¿no? Cuando el ácido úrico se encuentra elevado, se recomienda pues disminuir o evitar, en este caso, restringir el consumo de carnes rojas, ¿no? Que está bastante relacionado con la producción del ácido úrico. Entonces, y en general el consumo de proteínas, por lo que se recomienda, ¿no? Disminuir entre 0,8 a 1 gramos por kilogramos de proteína al día, pero sobre todo en el tema de las carnes rojas, ¿no? Entonces, básicamente eso es para evitar, ¿no? el aumento del ácido úrico. Bien, creo que tenemos una pregunta más. Sí, ahí está de la licenciada María Julia, ¿o no? Sí. Ya, la dieta con alimentos bajos de sal y preservantes es esencial. Así Bien, es. la participación de la licenciada María Julia, gracias. Bien, entonces estaríamos terminando nuestra ponencia el día de hoy. Recuerden que esta exposición será nuevamente reproducida por el canal de YouTube de nuestro hospital dentro de las 48 horas. Ustedes pueden volver a escucharla o en todo caso, si tuvieran alguna pregunta, lo pueden hacer a través de nuestro medio de canal de YouTube. Creo que gustosamente los profesionales que se encuentran en esta mesa pues tendrían el gusto de responderles. Bien, que tengan ustedes muy buenas tardes y gracias por su participación. Gobierno Regional de San Martín.